noches en este programa en vivo. Son las 6 de la tarde, empezamos un poco tarde la transmisión de este programa, pero estamos, como siempre, comprometidos con desnudar la verdad. El día de hoy, amigos, amigas, yamingos, yamingas, hablaremos sobre el miedo y la pauta. ¿Cómo funciona el negocio del miedo? ¿Cómo la pauta se alimenta de tu miedo? ¿Puede el Estado controlar un país si dice controlar las cárceles y todos los meses somos testigos de una nueva masacre carcelaria? El fin de semana, el día domingo, 9 de noviembre, en Machala, en El Oro, una nueva masacre azotó nuestra realidad. 31 personas fueron desvividas, tengo que decir desvividas porque pues el algoritmo nos baja la transmisión. 31 personas fueron desvividas el día domingo 9 de noviembre en una nueva masacre carcelaria que azota al Ecuador dentro de esta crisis carcelaria de la cual el gobierno no quiere hacerse cargo. Vivimos bajo un bombardeo constante de una narrativa que nos dice que hay control dentro de las cárceles, que ya se tomaron las cárceles, que hay las armas, hay los recursos, hay los militares, hay los policías, hay los discursos de un gobierno y de un presidente que al parecer no puede controlar las cárceles. Tenemos un video, amigos de TikTok, no van a poder ver este video, lo vamos a transmitir por nuestro canal de YouTube y por nuestro perfil de Facebook. Tenemos un video sobre el supuesto control que ejerce Daniel Noboa en contra de la delincuencia y la cárcel, las cárceles y todo este tema que me gustaría que analicemos. Por favor, ¿estamos listos con producción? Listo. ¿Fue? Sí, ¿está? Amigos y amigas y amigos, este video se está transmitiendo por YouTube. Por favor, pueden ir hacia nuestra cuenta de YouTube @yamingos y podrán ver estas transmisiones en vivo que solo las estamos pues animando dentro de esta red. Streaming. Bueno, este streaming, como nos corrige nuestro productor. A ver, ¿dónde estábamos? Estamos en... ¿Me dices cuando terminemos? Sí. Amigas, amigos, en YouTube, @yamingos está la transmisión en vivo. El nuevo Ecuador dotó de toda esta tecnología, este armamento, estos implementos para las fuerzas del orden, y sin embargo la pregunta que nos queda en el aire: si el Estado está dentro de las cárceles, si el Estado está constantemente controlando esta ola de criminalidad y violencia, ¿por qué no sentimos los resultados? En lo que va desde el 2021 hasta la fecha, el número de desvividos en el Ecuador dentro de cárceles son de más de 500 reos. Ahora, me surge la pregunta, porque he visto muchos comentarios dentro de los videos que hemos subido explicando un poco la narrativa del miedo que posiciona el gobierno nacional. ¿Por qué debería importarte estas cifras? ¿Por qué debería importarte que se desviva a una persona dentro de una cárcel?
el comentario más generalizado es que está bien que se desvivan entre ellos. Ahora te pregunto, si tú caes preso, si tú vas a una cárcel por prisión preventiva o incluso si hubieras cometido un delito cualquiera, no hubieras desvivido a alguien, no hubieras abusado de una persona, no hubieras agredido a otra persona y te encuentras en un pabellón de seguridad mínima o máxima y te quitan la vida, ¿en qué parte del sistema de justicia entra el encerrarte dentro de una celda para que alguien más te desviva? El Estado, como una ficción que hemos creado nosotros, los ciudadanos, le hemos entregado el poder a un grupo de representantes que administran nuestros recursos, le hemos entregado la autoridad y la capacidad para que sancione a las personas que han cometido delitos, privándolos de su libertad y por lo tanto confinándolos a una celda en donde deban reparar su daño. ¿En qué parte de esta reparación del daño a la sociedad entra que entre dos reos se tengan que desvivir? La justicia no es un sistema de venganza, es un sistema de reparación en donde la sociedad castiga a quienes han cometido una actividad ilícita, han delinquido, han roto las reglas que nosotros como sociedad hemos impuesto, no solo de manera tácita, sino de manera expresa. Hemos prohibido de manera expresa robar, hemos prohibido de manera expresa arrebatarle la vida a otra persona, agredirla, robar los recursos del Estado para los políticos que lleguen a ver la transmisión de este video. La reparación va en orden a que nosotros como sociedad seamos reparados por la afectación que implica que una persona cometa un delito, que infrinja o rompa las reglas que nosotros como sociedad hemos determinado. El Ecuador no permite la pena de desvivisión todavía. Veremos qué es lo que dice esta nueva asamblea o esta nueva constituyente. La vida se respeta, sea quien sea, estés donde estés, no hay justificación para que alguien te arrebate tu vida. ¿Cuál es el límite que nos ponemos entre un criminal y un ciudadano? Cuando justificamos que alguien tome la vida de otra persona, estamos comportándonos como un criminal más. No estamos realizando ningún tipo de justicia. Cuando tomamos la justicia por nuestras manos, el sistema ha fracasado. Nosotros hemos fracasado. Cuando escuchen a alguien justificar una masacre carcelaria, que un reo haya atacado a otro, lo haya desvivido, pregúntense si ese es el futuro o la realidad que queremos para nosotros, para nuestro país. Ahora, si el Estado está dentro, ¿quién permite que pase lo que pase? Vimos el video de nuestro presidente, Daniel Noboa, hablando del control, de la tecnología, de las herramientas, del despliegue militar en cárceles. Sin embargo, no vemos comunicados de prensa haciéndose responsables por la situación en las cárceles. Después de la trágica masacre sucedida en Machala este 9 de noviembre, la Secretaría de Comunicación emitió un comunicado en el cual anunciaba que inicialmente 23 reos se asfixiaron entre ellos, es decir, solitos se desvivieron. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no controlamos, nosotros no tenemos recursos, nosotros no supervisamos. Si se quieren desvivir allá, su problema. Ahora, lo que sí tiene el Estado o el gobierno central en este caso son los recursos para desplegar más y más narrativa de miedo. Vamos, producción, con el video del terrorismo
de Noboa, porque para esto se alcanza, para esto sí hay los recursos. Sí podemos sentarnos en cadena nacional a decir que con los terroristas, no. Vamos con el video. Amigas, amigos de TikTok, no se olviden, si les está gustando el video, tac, 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 en la pantallita, corazones blancos en los corazones, y vayan a visitar los videos que hemos compartido en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y ahora estamos transmitiendo en YouTube, @YamingoS. Si les gusta el contenido, ese es el apoyo que necesitamos. Síganos, denle like, compartan, háblenles a sus amigos de que están viendo a los hijos de la Gran Pauta, están conociendo cuáles son los hijos de la Gran Pauta, cómo operan los hijos de la Gran Pauta, cómo escriben el guión, dónde lo escriben, qué esfero escriben, qué esfero usan para escribir. Déjennos de igual manera sus comentarios en la transmisión para ir respondiendo en la medida de lo posible. Nuestro productor nos va a ayudar leyendo en lo posterior las preguntas que nos puedan sugerir. ¿Está el video todavía? Sí. Está todavía el video. Faltan 10 segundos. Bien, amigos, comenten, tac tac, den like, compartan. Al aire. No negociamos con terroristas. Es la excusa, es el guión que utiliza el gobierno para chantarnos otro estado de excepción. Ahora, hay ciudadanos que piensan que este es un espacio dedicado a defender al correísmo, a la izquierda o a lo que sea que se les ocurra. Y no, esto sucede desde Correa. El miedo es tomado como una herramienta para justificar acciones que dentro de la cotidianidad no aceptaríamos. Acabamos de ver el anuncio pasado, hace mucho tiempo, de Daniel Noboa sobre el estado de excepción, que se anunciaba justificándolo con actos de terrorismo. Sucedió con Correa, sucedió con Lazo, sucedió con Moreno, sucede con Noboa. Y es a Noboa a quien juzgamos o criticamos o evaluamos, mejor dicho. Es a Noboa a quien analizamos porque es su gobierno. Daniel Noboa es quien ganó la presidencia de la República, es quien compone el gabinete ministerial y en definitiva es quien tiene la decisión para administrar este Estado. Es presidente del partido de gobierno, de ADN, que son mayoría dentro de la Asamblea. Es ilógico que nos refiramos en este particular punto de la historia a lo que está haciendo el correísmo, porque, pobrecitos, no tienen poder, perdieron lo que tanto querían, y lo hablaremos en otro momento. Pero las decisiones del Estado, la seguridad del Estado es responsabilidad del Ejecutivo. Y si las leyes que se tienen no son favorables o no sirven, tiene la fuerza legislativa para hacer las correcciones necesarias dentro de nuestra legislación, para hacer los cambios necesarios. ¿Por qué encasillarnos en estos discursos de terrorismo, de caos, de violencia, de masacre? De ellos se desviven en las cárceles entre ellos y están muy bien. ¿Cuándo aprendimos a normalizar este tipo de situaciones? Naomi Klein, como lo habíamos explicado en uno de nuestros reels de Instagram y de TikTok,
que si no lo han visto pueden ir a visitarlo, a darle like, a comentarlo, a dejarnos sus preguntas para el siguiente programa. Naomi Klein lo describe dentro de su libro La doctrina del shock. ¿De qué habla esta doctrina del shock? Nos explica que los gobiernos utilizan situaciones de alteración de la tranquilidad ciudadana, por decirlo en términos sencillos. Violencia, robos, ataques, caos, desastres naturales. Toda situación que pueda alterar la normalidad con la que se desarrolla una sociedad puede ser utilizada por un gobierno, cualquiera que fuere, Correa, Moreno, Lazo, Noboa, vamos a hablar de Noboa, aprovechando este tipo de situaciones para justificar acciones que por otro lado no las aceptaríamos. ¿Cómo justificaríamos ceder nuestro derecho a la propiedad privada? Porque los estados de excepción lo que hacen es permitir, entre otras cosas, que militares y policías puedan intervenir dentro de tu hogar, transgrediendo tu propiedad privada. Es decir, que si un policía dentro de un estado de excepción tiene una sospecha que considere legítima sobre un delincuente o sobre el tema que se trate el estado de excepción, pueden abrir tu puerta y pueden entrar y nadie los puede juzgar porque están amparados por la ley. En esto consiste la doctrina del shock, en usar este miedo colectivo como herramienta del poder para justificar las decisiones que se toman. El año pasado, el 9 de enero de 2024, existió una supuesta toma de rehenes en TC que hasta el día de hoy no ha sido resuelto, no hemos tenido ninguna respuesta. Y te pregunto, ¿recuerdas lo que pasó en TC hace un año? ¿Recuerdas la conmoción que se vivió en ese momento? Se alegó que fue secuestro de periodistas, una medida para desestabilizar al Estado. Se movió tanto el panorama social y político que sirvió como excusa se usó como excusa para, en su momento, emitir un decreto ejecutivo con un estado de excepción dentro del cual se activaba un conflicto interno armado en Ecuador, en donde se declaraba la guerra básicamente a grupos de delincuencia organizada que a partir de ese momento fueron catalogados como terroristas. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué es terrorismo? ¿Te has preguntado alguna vez qué es terrorismo? ¿Por qué el Estado o el gobierno de Daniel Noboa se ha enfrascado tanto en utilizar este término? Terrorista esto, terrorismo aquello. Ya no son bandas, ya no son pandillas, son terroristas. Hacen terrorismo, ya no delinquen, son el enemigo. Vamos para el segundo año del conflicto interno armado en Ecuador y los resultados. ¿De qué sirvió declarar a través de un estado de excepción un conflicto armado interno? ¿Dónde están los terroristas? ¿Dónde está el terrorismo? Acabamos de pasar un proceso de movilización o paro nacional, como le quieran denominar, y a cada protestante que se atrevía a levantar la voz, a salir a las calles, a lanzar piedras si quieres, se lo catalogaba como terrorista. Todo lo que no se encasilla dentro de la narrativa y el discurso de este gobierno está catalogado como terrorismo. Y si vamos hacia algunos años atrás, hay otros conceptos que fueron utilizados para diferentes gobiernos. En el caso de Correa se hablaba de pandillas, ¿te acuerdas? Hace
muchos años, habían dos pandillas en particular que sonaban muchísimo, los Latin Kings y los Yetas. Antes de Correa existía ya la presencia dentro de los noticieros, cuando todavía no había redes sociales, de estas pandillas, de estos grupos de delincuencia organizada. Correa tomó esa narrativa, lo utilizó también para justificar ciertas acciones, ciertas decisiones respecto a seguridad ligadas con las pandillas. Cada gobierno ha tenido su enemigo. Noboa ahora tiene el terrorismo. ¿Cómo es que en Ecuador se replica este patrón? Crisis, estado de excepción, concentración de poder y silencio mediático. Primero te venden la bomba, TC Televisión fue secuestrado. Luego se emite el estado de excepción, en donde, por ejemplo, nos declaran en conflicto armado interno o interno armado. Luego se concentra el poder. No sé si recuerdes que el año pasado se consolidó el bloque de seguridad nacional, en donde ya no solo la policía se hacía cargo de la seguridad nacional, sino que también participaban las Fuerzas Armadas. Es por eso que desde hace un año acá ves de vez en cuando también militares en la calle, paseándose con sus fusiles, como si estuviéramos en guerra. Y el silencio mediático. ¿Has visto o has escuchado algún medio del gobierno hablar de esta ola de criminalidad? Con cifras, con acciones, con cuestionamientos al gobierno. ¿Qué se está haciendo realmente? Porque cuando hablamos de una masacre, sale Carlos Vera a decir que esto es por un conflicto entre bandas. Y las bandas están, pana. Sabemos que las cárceles están tomadas por grupos de delincuencia organizada, terroristas, como le quieran llamar. Tu labor como periodista no es sentarte en tus posaderas pagadas por este gobierno nacional, como lo hemos demostrado en los programas anteriores, para decir que entre ellos se están matando, desviviendo. ¿Cuándo vas a soltarte un cuestionamiento hacia el gobierno, Carlos Vera? ¿Cuándo te vas a poner las dos que tienes colgando bien puestas? Es momento de pedir cuentas a este gobierno. Si supuestamente las cárceles están tomadas por los militares, según el gobierno, ¿cuáles son los resultados? Y si luego sucede una masacre y la prensa dice que es un conflicto entre las bandas que están posicionadas en esta cárcel, ¿a quiénes creemos? ¿A la prensa que dice que son las bandas? ¿Al gobierno que dice que fue un ataque entre ellos, pero que seguimos teniendo el control? ¿Qué se cree? ¿Qué creemos? ¿Qué hay? Cuando la prensa empieza a hacer su trabajo. Ahora, tenemos producción el siguiente video con las cifras que rondan en redes sociales respecto a la criminalidad y la violencia en el Ecuador. Es un collage que no es obra de Yamingo, no es obra de esta producción, y que nos gustaría que vean. Antes de pasar a este video, saludar y agradecer a los entrevistados que hemos tenido a lo largo de esta semana. Hemos hablado de seguridad o inseguridad en Guayaquil, por ejemplo, con el abogado Milton Gudiño, quien es representante, vicepresidente de la Asociación de la Comuna Barrios del Sur en Guayaquil.
Si no han visto la entrevista, pueden ir a revisarla en nuestro perfil, en nuestras redes, en YouTube, @YamingoS. El abogado Budiño nos presentaba un panorama totalmente diferente a lo que dice el gobierno central. ¿Cómo es que los militares van, se pasean, dan una vuelta y se van? Ahora, profundizaremos esta conversación que tuvimos con Milton después del video de las cifras de criminalidad y violencia que hemos encontrado en redes sociales para que lo puedan observar. Amigas, amigos y amigos, si no están viendo el video con las cifras, es porque no nos están viendo en YouTube. Les agradezco por seguirnos en esta transmisión, escucharnos a quienes se han conectado con el programa de los... ¿Terminó el video? Sí. Sorprendente que las cifras que se muestran las publica el gobierno de Daniel Noboa. Son recogidas por un actor político, como podrán ver en el recorte del video. Pues, sin embargo, son cifras que se publican desde el gobierno. Tan jodidos estamos que ni siquiera pueden maquillar las cifras. Presentamos y presentaremos nuevamente esta semana un gráfico con las cifras en lo que va del año de la condición carcelaria en el Ecuador. Y hay que mencionar que el SNAI no hace un trabajo a profundidad, no detalla causas de desvivisiones, cómo se dan, por qué se dan, cómo es el panorama de las cárceles. Hay una única cifra que se maneja en el SNAI al respecto y es el de desvivisiones. Y es realmente patético. Para el desarrollo de política pública, para el manejo de las cárceles, se necesita indicadores mucho más rigurosos, más extensos, más trabajados. Vaya, les estamos pagando para eso. Son nuestros empleados, como dijo Pacha Terán. Nosotros somos sus mandantes. Hay que recordarle al gobierno central para que empiecen a hacer su trabajo. Esta propaganda de control llega a un punto en el que cansa, la verdad. Escuchar todos los días que estamos bien, que es un mejor Ecuador, un mejor país, un nuevo Ecuador, y todo este rollo cansa. ¿Cuántos estados de excepción más necesitamos? Señor Noboa, seguidores del presidente Noboa, ¿cuántos estados de excepción más necesitamos? Vivimos de estado de excepción en estado de excepción. Desde Correa. Si quieren desmarcarse del correísmo, empiecen a hacer las cosas diferentes. No podemos seguir atacando al correísmo o al novoísmo cuando están actuando exactamente igual. En ciertas cosas, vamos a ser muy claros con eso, hay cuestiones que no pueden achacársele ni al uno ni al otro. Y ahora, me gustaría, producción, vamos con el video del Escuadrón de Noboa para cerrar con este patético esfuerzo del gobierno por situar su propia narrativa de control. ¿Control de qué? ¿Control de dónde? ¿Control con qué? ¿Dónde están los militares más allá de las fotos? Los vimos en las manifestaciones y me sorprende. Hemos tenido policías, hemos tenido militares, hemos tenido trucutús, lanzabombas, granadas, fusiles, FAL 5807 del ejército de Chimbabura, no sé qué.
¿Dónde están ahora? O sea, hay que, tal vez, hay que hacer una protesta dentro de cada cárcel para ver si así levantan las nalgas y se dirigen a las cárceles a hacer su trabajo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién gana con este discurso del país asustado? O mejor dicho, ¿quién gana asustando al país? En un momento se los explico. Vamos, producción, con el video del Escuadrón de Noboa y vamos a ver a qué se dedican los soldaditos de papel, los soldaditos de cartón. Vamos con el video, producción. Amigas, amigos, déjennos sus comentarios. Los leemos, los vemos, los consideramos para desarrollar nuestro contenido, para seguir trabajando los temas que se desarrollarán en este episodio siguiente. Esa es la labor de los militares. Servirle de paso de honor, como le llaman, si no mal recuerdo, al presidente y a sus lacayos, a sus funcionarios, perdón. Una corte de honor, un caminito, una fila india, yo le decía en el colegio. Ese es el uso que se les da a los recursos de la fuerza pública en Ecuador. Se convirtieron en guardaespaldas del presidente y sus lacayos y sus empleados, perdón. No es a propósito el error, es un lapsus de conciencia que me obliga a llamarle a las cosas por su nombre. Ahora, ¿quién gana con este relato de el miedo? ¿Quién gana asustando? El poder. Cuando tienes miedo, no piensas, reaccionas. Recuerda cuando en algún momento te asaltaron, porque vives en Ecuador. Ecuatoriano al que no le han robado, pues, ¿qué te diré? Tal vez vive en Cumbayá, muy al fondo, y solo se mueve en carro. Pero cuando te han asaltado, hablemos entre quienes sí tomamos bus, quienes sí caminamos, quienes sí comemos tripa, y no en la floresta. Cuando te han asaltado y te han puesto una pistola, te han puesto un filo, el miedo no te deja en ese momento reaccionar y hacerte el Superman. Vamos a ser claros, porque después del asalto, cuando estás con más calma, que piensas qué es lo que hubieras podido hacer. Hubiera corrido para la calle de no sé dónde, le hubiera pateado en los de abajo, le hubiera escupido, le hubiera lanzado el cigarro. Pero es después, cuando estás en calma, porque con miedo no piensas, reaccionas. Y es eso sobre lo que se aprovecha el poder, de tu falta de pensamiento. Y por eso necesitan asustarte, y por eso necesitamos, como pueblo, como gente, como ciudadanos, dejar de comer el cuento del miedo. El miedo les sirve a ellos. Y el gobierno no debe temer a sus ciudadanos. Me equivoqué. Los ciudadanos no deben temer a su gobierno. Es el gobierno quien debe temer a los ciudadanos. Nosotros tenemos el poder de decisión, nosotros los ponemos ahí. Cada 4 años vamos a las urnas para regalarles el poder. Y sin embargo, nos viven aprisionando dentro de nuestras propias casas, en nuestras propias calles, con estos relatos y estos discursos de miedo. Si queremos empezar a ser libres, como lo decíamos inicialmente en este nuevo programa de Yamingo, y conversábamos con Jonathan, es necesario pensar. Pensar nos ayudará a romper con este miedo que nos somete.
y con el cual nos controlan. Y ahora, una reflexión importante, y es cómo nos acostumbraron a pensar de esta manera. ¿Cómo llegaste a pensar que si desviven a alguien está bien? ¿Por qué? Algo habrá hecho. Porque, estaba preso. Porque algún delito tuvo, algún delito hizo. Entonces está bien que le hayan dado matarile en La Roca, en Machala, en Santa Elena. ¿Vieron la barbaridad del presidente Daniel Noboa el día de hoy? Hoy fue a una de sus sucursales, a una de sus vocerías no oficiales, a Radio Sucre, a decir que todo está bajo control, el man es muy chévere, baila como la pieza, y la cárcel del encuentro todavía no está construida. Está en un 35-40%, supuestamente. Y sin embargo, el lunes, después de la masacre del domingo en Machala, movilizaron a 300 reos a una cárcel supuestamente de máxima seguridad. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Vos te irías a vivir en una casa que no está construida? Sin baño, sin techo. Te fueras, reformulemos. ¿Mandarías a un preso a una cárcel que no tiene barrotes? Ya, porque así de estúpido suena lo que está haciendo Daniel Noboa. Una jugada política por demás estúpida. Pero obviemos lo estúpido. Vamos a lo político. Sin batería. Mandamos a la cárcel del encuentro a Jorge Glass. Jorge Glass, que te puede caer bien o te puede caer mal, te puede parecer un veterano de más de 60 años, ya todo encorvado, ya viejo y arrugado, con la mirada cansada, no me entiendo. Un viejo, que en palabras del ministro John Reinberg es un PPL más, que no tiene por qué ser considerado de manera especial. La cárcel del encuentro es una cárcel de máxima seguridad, una cárcel determinada para reos de alta peligrosidad. Alta peligrosidad implica que han cometido delitos violentos, que han arrebatado vidas, que han agredido personas, que han torturado, que han abusado, etc. Jorge Glass no hizo nada de esto. Y no analizaremos si debería estar libre o debería estar preso. El punto es el mensaje que se manda con esto. Estamos a 4 días de votaciones. A 4 días mandan al botín político que tiene este gobierno en contra de su otro enemigo, la Revolución Ciudadana, a una cárcel de máxima seguridad, porque ahora sí no se les va a escapar. ¿Cómo se les va a escapar Jorge Glass? Pregunto yo. A duras penas puede caminar el pan. ¿Va a ir todo el contingente de la Revolución Ciudadana para sacarlo de la cárcel? Porque ahorita no hemos visto ni siquiera un saludo a Jorge Glass. Como quiera lo hablan en entrevistas y medio. Y por otro lado tenemos al ministro John Reinberg diciendo hoy también, a la par de Noboa. Mientras Noboa estaba en Radio Sucre, John Reinberg estaba tomándose un café con con JJ. Y el ministro Reinberg dice que la cárcel ya está terminada. Producción, pégate el video del merengue, por favor, porque vamos a bailar un poquito con la política ecuatoriana. Y lo que nos dice Daniel Noboa y John Reinberg. El merengue presidencial lo podemos bautizar. ¿Es cárcel? ¿No es cárcel? ¿Está construida? ¿No está construida? ¿Hay reos? ¿No hay reos? ¿Es merengue? ¿No es merengue?
¿Qué mismo con este gobierno? Ni siquiera para el discurso se ponen de acuerdo. Mismo día, 12 de noviembre, dos radios diferentes, dos personas diferentes, un mismo gobierno, una misma noticia, una misma cárcel. Dos realidades. Vamos con el video, producción. Yamingos, yamingas, YouTube, estamos en YouTube. Este video del merengue lo preparamos exclusivamente para este segmento. No estás bailando ahorita porque no nos estás siguiendo en YouTube. @YamingoS. Oficial. ¿Quieres enterarte? ¿Quieres vernos? ¿Quieres ser parte de esta comunidad que estamos construyendo? Gracias a ustedes que nos han seguido a lo largo de estos años en donde Jonathan Bonifaz fue fortaleciendo este que ahora es un medio digital. YouTube, @YamingoS, o nos encuentras como YamingoS_oficial. Ya fue, mijo. ¿Es merengue o no es merengue? Ya, pues. Hable serio, presidente. Ministro, pónganse de acuerdo. ¿Hay cárcel o no hay cárcel? Es gracioso, o sería más bien gracioso, si estos personajes no estuvieran a cargo de la administración de nuestro Estado. Con nuestra plata se están alimentando ese tipo de personas. En parte, no sabemos cómo irán sus negocios personales, porque ahora hay que estar al tanto no solo de la gestión pública, sino también de la gestión privada, pero eso será caso de otro programa. Ahora, Hay una pregunta interesante. Dice, nos comenta nuestro productor que hay una pregunta en el chat. ¿Usted cree que una muerte se repara porque el asesino decide ya no asesinar? La pregunta es de uno de nuestros seguidores y nos dice que si una vida se repara porque un asesino decide ya no asesinar. La respuesta es no. La respuesta es no. Una vida no se recupera. Pero vamos a entender en qué consiste la pena, la sanción, el castigo. Cuando te determinan prisión por haberle quitado la vida a alguien más, la prisión busca a través del confinamiento que tú entiendas que lo que hiciste está mal y apartarte de la sociedad para que mientras aprendes que lo que hiciste está mal, no sigas haciendo daño. Esa es ontológicamente, filosóficamente, doctrinariamente, técnicamente, la razón de la existencia de las penas. Cuando se habla de rehabilitación social, es eso lo que se busca a través de la pena. La vida no se recupera, jamás. Pero lo que buscamos es tener una mejor sociedad. No podemos recuperar esa vida. Te pregunto, amigo internauta, ¿cuál era el nombre del pana productor? La pregunta venía de Jorge Baeza. Jorge Baeza nos preguntaba, Jaras 007. Jaras 007 Hizo la pregunta nos hacía la pregunta, y te quiero devolver la pregunta. Si quitamos la vida del asesino, ¿recuperamos la vida que tomó el asesino? Se compensa. ¿Cuál es el límite? Se compensa. Ojo por ojo, ojo al cuadrado. ¿Cómo es la huevada? Vamos hablando claro. ¿Qué es lo que buscan con las penas? ¿Qué es lo que buscan con las cárceles? Quieren refundir a una persona en el hueco, torturarlo, quitarle los dedos, sacarle los ojos, y con eso saciarían su hambre de venganza. La justicia no es venganza. La justicia es reparación. El daño a una sociedad se repara con el entendimiento de que la conducta que tomaste estaba mal.
imponiendo una sanción, como por ejemplo la privación de la libertad. Y te pregunto, ¿cómo era? Jara 007. Y te pregunto, Jara 007, ¿la vida de esos reos está justificada? Te lo dejo al aire nada más. Tú sabrás qué responderte, ustedes sabrán qué responderse al respecto, pero yo creo que si nos ponemos en el lugar de verdugos y tomamos la vida, estamos actuando exactamente como asesinos. Nadie dispone de la vida de nadie, por más atrocidades que haya hecho. Ni Jesucristo arrebató vidas. Superman no quitaba vidas. Batman no quitaba vidas. El sentido de justicia jamás ha estado orientado a arrebatarle la vida a otro, por más malo que fuera. Vamos con el siguiente tema, que ya me desenfoqué un poquito. Sí, media hora ya. Ya me está cortando el tiempo el productor. Por favor, mandarle un saludo a nuestro productor Astian Herrera, tras la cámara, con las máquinas, con lo que hace posible que suceda este programa. Ahora, sigamos con la normalización del miedo. ¿Cuándo aprendimos que está bien esto que nos decía Jara 007? De que si se compensa o no se compensa, se retribuye o no se retribuye. ¿Cómo alimentamos esta conciencia popular, esta conciencia ciudadana? Astian, corrígeme en la cámara que estoy. ¿Cómo alimentamos este criterio de que tomar una vida está dentro de nuestras facultades? Nosotros podemos decir que está bien o que está mal. Regresemos hasta hace dos preguntas. Pensemos, cuestionemos y vamos sentando las bases de este programa de ¿Quién lo ve venidero? Empecémonos a preguntar por qué, para qué, quiénes. Hagamos las preguntas que importan. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que está bien que se desvivan en las cárceles? ¿A quién le beneficia esto? ¿Para qué me hacen pensar esto? No puedo pensar que la administración de un Estado tiene que funcionar bien para que esas personas que mandamos presos se rehabiliten, se repare nuestra herida social. Porque cada vez que un delincuente comete un crimen, nosotros como sociedad somos vulnerados, somos lastimados. Y lo que busca la cárcel es sanar esa herida a través de la rehabilitación. Porque cuando te duele un dedo no te cortas la mano, curas el dedo, lo rehabilitas. Esa es la lógica integral de un sistema penitenciario. Vamos a ser claros. ¿A quiénes les conviene esto? Al poder. No a tu amigo el correísta, o a tu primo el anticorreísta, o a tu primo antinovoísta. No, vamos a ser claros. Si tú eres ciudadano de a pie, coges el bus, coges taxi, coges Uber. Hay una pregunta. Tú no estás comiendo en la misma mesa de esta gente que tiene poder. Tú no comes caviar, tú no viajas en helicópteros, tú no dispones de la policía y las fuerzas armadas, tú no tienes grandes empresas. Tú eres parte de nosotros. Somos todos nosotros. Y este tipo de narrativas del miedo no nos favorece a nosotros, les ayuda a ellos, a quienes tienen el poder. Tenemos otra pregunta en los comentarios. Dice, ¿por qué a través de los impuestos debemos rehabilitar a delincuentes? Porque es nuestra labor. La pregunta la realiza Ranita, dice, ¿y por qué a través de los impuestos debemos rehabilitar a delincuentes? Ranita nos pregunta por TikTok que por qué con nuestros impuestos debemos rehabilitar delincuentes, porque esa es la labor del Estado. ¿Qué hacemos con las personas que delinquen?
Vamos, regresemos un poquito en el pasado y acordémonos de nuestros estados de barbarie. Cuando alguien hacía algo que a otro no le gustaba, simplemente se arrebataba la vida. Uga, uga, chaca, chaca. Y se acabó. Porque Pero se eso parte era, del país. eso era cuando no teníamos, como dice nuestro productor, un país, un estado. Cuando no teníamos un sistema de justicia, un sistema político, un sistema de gobierno, cuando no teníamos, entre comillas, civilización. ¿Qué nos diferencia de la civilización y la barbarie? La conciencia, el pensamiento. Y los impuestos son el pilar fundamental de los recursos de un Estado. Es a través de los impuestos que el gobierno puede tomar las decisiones que toma. Si hay salud, si se invierte en salud, si se abastece las clínicas, se toma de los impuestos. ¿De dónde crees que surgen esos recursos? Si hubiera trabajo no hubiera delincuentes. Nos dice nuestro productor que si hubiera trabajo no hubiera delincuentes. Y es exactamente eso. El gobierno central desarrolla políticas públicas para fortalecer la estructura del Estado, para garantizar que los empresarios cumplan con condiciones mínimas de derechos laborales para sus trabajadores, pero también para respetar los derechos de los empresarios y que se fomente el trabajo. Si hubiera trabajo, si hubiera educación, si hubiera salud, ¿quién estuviera en necesidad de robar? Los impuestos sirven para rehabilitar delincuentes, porque esa es su finalidad. Entre tantas, no es solo una. Sino, ¿qué es lo que sugiere Ranita? Acabamos un hueco y mandamos ahí todos. Bueno, cometiste una infracción de tránsito, no hay plata para vos, al hueco. Te cruzaste mal la calle, al hueco. Robaste, al hueco. Tuviste un accidente, al hueco. Así no funcionan las cosas, Ranita. En este segmento ciudadano, que bien o mal han ayudado a aperturar Jara 007 y nuestra amiga o amigo Ranita, hemos construido un poquito o graficado un poco la percepción ciudadana. ¿Cómo estamos pensando en Ecuador? No todos, evidentemente, pero hay un número significativo de personas que piensan que está bien. Si entre ellos se desviven, es mejor para nosotros porque hay menos. Yo no creo de esa manera. Si lo permitimos, somos cómplices y no estamos reduciendo asesinos, nos estamos convirtiendo en asesinos al callar esas desvivisiones. Ahora, ¿cómo creen que el gobierno tiene el control de la cárcel? De las cárceles. ¿Se sienten más seguros con los militares? Hablamos hace 2 días con Milton Gudiño, representante de la Asociación de la Comuna Barrios del Sur en Guayaquil, y le hicimos esta pregunta: ¿se sienten seguros con los militares dentro de su territorio? Y la respuesta fue que no, que primero los militares y los policías hacen, corrígeme, ¿qué cámara estoy? Primero los policías y los militares llegan a patrullar. Todos hemos visto cómo llegan los militares con sus bubucelas ahí prendidas, dando vueltas, paseándose como en pasarela, anunciándole a cualquier delincuente que están llegando, como para darles el tiempo que se escondan, se dan una vuelta y se van. ¿Seguridad o inseguridad? Además, nos comentaba Milton Gudiño en la entrevista que existe una, por decirlo de alguna manera, preferencia de los militares y de los policías para actuar en estas detenciones arbitrarias. Y es que cuando ven a una persona racializada, es decir, una raza específica, de un color de piel más oscuro, si te ven con pantalones anchos, si te ven con un celular sin audífonos, escuchando música, eres motivo de sospecha. Eso es seguridad. Te sientes más seguro con los policías y con los militares. Profundizaremos esta pregunta más adelante. ¿Por qué crees que
el miedo domina las noticias. Hemos hablado a lo largo de este programa de cómo se construye el relato y a quién favorece tu miedo, tu miedo. No estamos hablando de otras personas, no estamos hablando de Correa, no estamos hablando de Noboa. El hecho de que tú tengas miedo le sirve al poder para mantener el poder y a las noticias, a los medios de comunicación para seguir vendiendo noticias. ¿Te acuerdas hace años, muchos años, aproximadamente 20 años, 15 años, las crónicas rojas de Jonathan Carrera en el noticiero? 48 puñaladas por el mismo hueco, así fue desvivido en el sur de Guayaquil, Juanito Pérez. Esos son el tipo de noticias que habitualmente ves y consumes dentro de noticieros como los de TC Televisión. Teleamazonas también lo comparte, Ecoavisa también lo comparte, los portales digitales como Radio Centro, Radio Pichincha, también lo comparten. Algunos con más sensacionalismo, otros con menos sensacionalismo, pero a fin de cuentas, esas son las noticias que ven. 46 puñaladas por el mismo hueco, vino por pan y le dieron pum pum, se estaba viniendo y se fue, con noticias como del Extra. ¿Sí te acuerdas? Si has visto, eres consciente de que ese tipo de noticias buscan que te sientas mal, busca generar un sentimiento negativo en ti para reprochar, para renegar y para consumir. No solo el poder se beneficia, el poder político, no solo los gobernantes se benefician de esto, el poder mediático, la prensa, basura, que vende este tipo de información se favorece con tu miedo. Y recordemos más bien esta pregunta de si te sientes o no seguro con los militares y con los policías. Porque si ya vemos cómo el poder político se favorece con tu miedo y vemos cómo el poder mediático también se favorece con tu miedo, ¿cuál es el rol de los militares y de los policías? Hablemos ahora sí de los militares y de los policías. Si dentro de la cárcel no pueden controlar a un grupo de reos confinados, y vemos, de acuerdo con los relatos de este activista social y político, Milton Gudiño, que los militares y los policías van a territorios en Guayaquil exclusivamente a buscar personas jóvenes, particularmente racializados, para intimidarlos, para golpearlos, para mostrar su presencia y satisfacer sus bajas pasiones, porque es una baja pasión el hecho de sentirte superior a otra persona por tener una pistola. ¿Te sientes seguro con ellos? Esta es la pregunta medular. Si no hacen nada en las cárceles, no hacen nada afuera. El momento en el que justificamos que suceda esto en las cárceles, estamos legitimando que no hay control y que está bien que no haya control, que está bien que cuando estén afuera no controlen a nadie y se perpetúa un círculo por no controlar desde lo pequeño. Había una frase que mi mamá me decía desde pelado: la educación empieza en casa. Si no partimos desde lo pequeño, si no partimos desde nosotros, si no partimos de nuestro entorno, ¿qué esperamos para nuestra ciudad o nuestro país? Vamos llegando al final de este programa y, Astian, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta que podamos sacar de nuestra audiencia. Con referente a eso que vaya bastante... bueno, dice, ¿en qué gobierno pasó lo de Edison Cosios, Bosco Huizuma y Wellington Alcíbar, etcétera? No tengo idea. ¿Quién pregunta? Igual, Ranita. Ranita pregunta por Edison Cosios, Bosco Huizuma y Wellington Alcíbar, etcétera. Y Wellington Alcíbar. Ranita, no tengo idea quién será, pero estoy apostando y voy los dos que me cuelgan a que la respuesta que quieres escuchar es que en el gobierno de Correa.
Te felicito, Ranita, el gobierno de Correa. ¿Cuál es la fijación de hablar por Correa, pana? Adelántate 8 años hacia el presente. Estamos en el gobierno de Daniel Noboa y lo que toque hacer y toque hablar de Correa, pues, que se haga sobre Correa. Yo estoy viviendo ahorita, pana. Ahorita yo veo militares del gobierno de Noboa y policías del gobierno de Noboa haciendo nada. Tampoco es que antes hacían la cosa. Y en el paro. Los vimos en el paro dando palo. Machitos con gente que tiene palos y piedras. Tienen voladores. O sea, vamos a comparar un rifle con un volador, una piedra o un palo. Bacán, Ranita. La culpa es de Correa. Es lo que querías escuchar. Satisfimos. ¿Cómo voy a hacer? Satisfacemos así tu deseo. A veces pienso No que se tienen, trata de eso, o sea, pienso que tienen una fijación enfermiza con ver si es que esto es culpa de Correa o es culpa de Noboa. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Dame corrección de cámara, Aspen. No se trata de correísmo o anticorreísmo. Se trata de responsabilidad ciudadana. Lo que estamos haciendo dentro de este programa, con ustedes, no solo yo, es un ejercicio de pensamiento crítico, de cuestionar qué es lo que están haciendo, cómo nos están dominando. Yo no soy parte de un gobierno, no soy parte de una empresa, no soy parte de una familia de abolengo, yo no soy parte de un partido político, yo no hago propaganda, yo no le hago publicidad al gobierno, ni a sus opositores que a veces son panas. Somos gente, somos pueblos, somos yamingos. Y eso es lo que debe quedar, pana. Debes empezar a inaugurar tu derecho al pensamiento, ejércelo. No solo es tu derecho, también es tu obligación. Pensar es gratis, pero cuesta. Vamos acercándonos al final de este programa, creo que estamos sobre la hora, corrígeme. 20 minutos tenemos todavía. ¿Cuánto estamos? 20 minutos. Buenísimo, buenísimo, belleza. No, sí, 20 minutos. Estamos con 20 minutos, me gustaría seguir leyendo comentarios y tranquilos, no es mi intención caerle a quien comente, me gustaría leerlos, pero siéntanse también en la obligación de ser increpados, de que se les pregunte, de que se les cuestione. Esto no es solo sentarse y escribir lo que me sale de las posaderas. Naomi Klein decía que el poder se alimenta del caos. Cada crisis sirve para imponer decisiones que con calma nadie aceptaría. Es lo que revisábamos hace algún momento. Y es gracioso cómo el miedo nos inhabilita de nuestra capacidad de raciocinio. Vimos hace ya varias semanas cómo el grupo de familia del presidente Noboa se perdonó como 98 millones de dólares. 98 millones de dólares. Vos, Ranita, que nos estás viendo, ¿cuánto te han perdonado en impuestos? Vos, Astian, a mí, ¿cuánto? ¿Cuánto en impuestos? Me bloquearon las cuentas. Te bloquean la cuenta por una multa de tránsito y el presidente se baja 98 millones de dólares. ¿Cómo es la cosa? Y lo peor, o lo más gracioso, es que todo esto sucede y vos te la pasas chupándote el dedo. Y la prensa, los hijos de pauta, los originales, porque ya les mostraremos los hijos de la gran pauta. Vamos a decirle a los viejos, los padres de la gran pauta, y veremos a los hijos. Estos veteranos
duchos en conseguir contratos del Estado se cagaron de risa, se te cagaron de risa de que el presidente y su familia se perdonen de 98 millones de dólares. Mientras a vos ni el pasaje del bus te perdona. Astian, vamos con el video de los periodistas. Toma lugar. No, periodistas. Si no está periodistas, vamos a ir con la toma de Durán. Mientras nuestro estimado productor Astian encuentra el video de los periodistas que se te cagan de la risa en la cara, porque el presidente de la República del Ecuador se perdonó 98 millones de dólares. Hablemos de cómo el presidente se tomó Durán. ¿Se acuerdan? Pero estoy dudando si se acuerdan o no se acuerdan. El año pasado hubo un despliegue militar para tomarse de Durán. Llegaron con tanques, con militares, con policías, con banderas, un despliegue militar gigantesco, las cámaras panorámicas, con drones en el aire, con cámaras en el piso, planos panorámicos, primeros planos, y un personaje diminuto de cartón llegando a dar un discursito. Y esto es lo gracioso, cómo llega el man a dar ese discurso. Vamos con Durán y luego periodistas. Y te explicaré cómo esto funciona, cómo es que se construye esta pauta en torno a la seguridad. Veamos el video de la toma de Durán. Ranita, comenta más. Te invito a que veas el video. Te invito a que vayas a YouTube, mira el video que estamos transmitiendo, Saca tus conclusiones. saca tus conclusiones, coméntanos. Si quieres, saca tu bilis, dime correísta, dime izquierdoso, dime que soy un vendido, lo que quieras. Después de que saques toda tu bilis, vuelve a ver el video y ahora sí, hazme preguntas. Esto funciona solo si nos hacemos preguntas y preguntas adecuadas. No de quién tuvo la culpa, no si esto lo hizo el gobierno de la locura del ático belga. Belga. Esto va mucho más allá de eso, pana. Mucho más allá de eso. ¿Qué está pasando ahorita? Y va a haber su momento para hablar de Correa. No es ningún santo, ni su gobierno tampoco, ni su partido tampoco. Pero quien tiene el poder es otro. Y el momento de hablar del poder es ahora que lo están ejerciendo. No hay que esperar a que Noboa salga del poder para luego ver qué hizo Noboa en cambio. O sea, Ranita, van a pasar los años y vos vas a seguir hablando de lo que hizo Correa de aquí en 10 años y luego en 10 años de lo que hizo Noboa. ¿Estamos? Durán fue tomado. La toma de Durán se vivió de esta manera a través de las cámaras del gobierno. Un gobierno que hizo un despliegue militar hollywoodense, con tomas espectaculares, aéreas, con drones, con primeros planos, acercamientos, y vemos un personaje diminuto de cartón con su casquito. Hemos acabado con la delincuencia, estamos hartos, ningún gobierno se ha tomado. Verás, para, yo tengo una cámara aquí enfrente y puedo hacer exactamente lo mismo que vos. Tal vez no tengo las tomas aéreas, pero puedo hacerte el primer plano. Hemos tomado las instalaciones de Yamingo S. Estas ahora son unas instalaciones seguras. ¿Viste lo que pasó? Nada. Nada, flaco. Un video no es gestión. No se hace gestión con videitos de YouTube o de TikTok. Y les decía que era un cague ver cómo llegaba este diminuto personaje. Y cada vez que le digo diminuto, me refiero a su intelecto y su espíritu, la verdad. Yo también soy un personaje
de estatura económica, señor presidente. Yo también soy patucho. Cuando le digo diminuto, no es por la estatura, es por valores, por principios, por conocimiento. Pero es gracioso cómo este diminuto personaje llega a la escenografía con militares de fondo, porque para eso sirven los militares, a eso lo redujeron a los militares, a ser adorno, a ser guardaespaldas. Llega este personaje diminuto con sus guardaespaldas de fondo, los militares ecuatorianos, con sus lacayos de ministerios al lado, con sus camisitas moradas, con el casquito verde, y es exactamente lo mismo que hacía Lazo. ¿Se acuerdan cuando Lazo llegaba a cualquier escenario conflictivo y se ponía la gorra de la Policía Nacional? La misma huevada. O Lenin, cuando ya estaba con miedo de que le ponchen las llantas y empezó a salir en cadena nacional con militares de fondo. La misma huevada. O Rafael Correa, cuando se iba a transmitir o a tomar fotos dentro del ECU 911 o a encerrarse en recintos policiales. No estoy acusando de nada, por si acaso, Machi, pero todos lo han hecho. Basta del miedo. Basta del miedo. Y regresemos al punto en donde conversábamos de cómo el miedo nos imposibilita de ser más críticos, de pensar en otras cosas. Estamos tan pendientes de pensar y de hablar en nuestra seguridad, que mientras nosotros discutimos de esto, el presidente se perdonó 98 millones de dólares. Y los perrodistas, los hijos de la gran pauta, se te cagaron de risa en la jeta. Ya ni siquiera hacen estas reuniones a puertas cerradas, se graban, lo transmiten, cobran el streaming, cobran la pauta, cagándose de risa de vos. Vamos con el video de los periodistas Astra. Ranita, no te veo, te me dormiste. ¿O alguien más? Si hay más preguntas, suelta. Comentarios, saludos. Ahora es cuando. Dice, ¿por qué hablas de Lazo y Lenin y no hablas de Correa? Hablé del video para que me... ¿Quién dijo? Igual Ranita. ¿Otra vez, Ranita? ¿Otra vez, Ranita? Espérate, me olvidé. Hay un chance que termine el video y vamos otra vez con... ¿Otra vez? Saludos, estimados seguidores de Yamingo. Y quienes no nos siguen también, si no nos siguen, síganos. Denle like, tac tac a la pantallita. Compartan. Está bien que no tengan el mismo criterio que uno, pero así se compone el pensamiento entre personas que no pensamos igual. El video está siendo transmitido en YouTube, pilas, @YamingoS. O si buscan solo el nombre, YamingoS_oficial. Así es como pueden seguir nuestros programas. Estamos realizando entrevistas a políticos, activistas, doctores, abogados, representantes, para hablar de temas relevantes para nuestro día a día. Una pregunta, dice, ¿por qué la gente todavía cree que esta consulta se trata de Correa o Lenin, de izquierda o derecha, y no de la realidad del país? Buena pregunta, ¿qué preguntas? Número, paso aleatorio. Es cuando terminamos el video y vamos. Ya estamos al aire. Estamos al aire. Nuestra amiga Ranita nos pregunta que por qué hablamos de Lazo y Novoa y no hablamos de Correa. Hablamos de Correa, pana. Correa también utilizó este encuadre mediático para hablar de seguridad. Te digo, hay que dedicarle un programa especial a las herramientas que utilizaba Correa, no te lo niego, Ranita. Porque no solo se valía del miedo, se valía también del rechazo y del odio, el odio que te han alimentado, al parecer.
El término florindo, no, perdón, pelucón, fue acuñado por Correa, impulsado por el correísmo. Y en un pueblo, somos un pueblo, somos una aldea, Ecuador es una aldea, tan acomplejada como lo es el Ecuador, nadie quiere no ser un pelucón. Todos aspiramos a ser el canchero, el gallo. Pero Correa también lo hizo. Pierde cuidado, ya lo mencionamos. Pasó cuando se encerró en el recinto policial. Pasó cuando llegaba al Ecos 911 a tomarse fotos, a grabar desde ahí. Es lamentable que eso es lo que quieras escuchar, la verdad. Pero es una realidad. Y te repito, si quieres ir a hablar de Correa, anda, pégate unas bielas en la esquina y habla de ese man allá, saca tus bajas pasiones allá, tus deseos, tus animosidades, tus animadversiones, por allá. Aquí estamos hablando de quién tiene el poder político ahora, se acabó. Y nos preguntaba un comentario al azar. Trébol 17 dice. Trébol 17 nos preguntaba sobre la consulta popular y sobre por qué todos piensan que esta consulta se trata de correísmo o anticorreísmo. No de la realidad del Y país. no de la realidad del Ecuador. Y me parece una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a analizar esta consulta popular en función de nuestra realidad? Y al Ecuador le va a tomar años desnudar este relato de correísmo y anticorreísmo y derrumbar estas barreras de pensar que todo va en función de lo que haga ese man allá en Bélgica. No puede valerme más gabardina lo que haga o piense ese sujeto, porque es su vida. El man no me gobierna, no tiene poder sobre mí. Quien sí tiene poder en este momento es el presidente de la República, Daniel Noboa. Y la propuesta viene de este personaje. Y hay que ser críticos en qué es lo que propone. En nuestros segmentos como Letra Pequeña, Contrastes, La Fría Más Caliente, ¿cómo? Contrapesos. Contrapesos, estamos realizando entrevistas y entregas sobre el contenido de la consulta, para que sepas qué es lo que hay y de lo que trata. Porque esto no es de Noboa, Correa, anticorreísmo, lo que sea. Efectivamente, ¿crees que las bases militares en Ecuador van a ayudar a la seguridad del país? ¿Por qué? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Eso es lo que deberías preguntarte con las 4 preguntas. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? No te digo que votes ni sí ni no. Yo tengo mi postura muy marcada y no necesito transmitírtela porque es mi deber dentro de este espacio entregarte las herramientas para que tú puedas elaborar tu criterio. La responsabilidad social que tenemos como ciudadanos hoy por hoy, que no la tienen los politiqueros que ves en las pantallas, es despertar y alimentar nuestro sentido crítico y de pensamiento. Piensa en eso, Ranita. Y gracias, Trébol 17, por esa muy buena pregunta. Estamos llegando ahora sí al cierre de este programa que, una vez más, empezó tarde. Pero una vez más mantiene el compromiso con la audiencia de Yamingo y les agradece por sintonizarnos, por mirar a los hijos de la gran pauta. Me gustaría terminar este espacio, este programa, con la reflexión con la que inicié el programa el día de hoy. Si un Estado, si un gobierno no es capaz de controlar sus cárceles, ¿qué nos espera a quienes vivimos afuera sin un carcelero que nos cuide, sin los fusiles que hay dentro de las cárceles? Dile, hay una persona que no alcanzó a ver la parte del tema de la cárcel. ¿Qué tema de la cárcel?
cómo esta nueva cárcel que sucede, el traslado y toda esa situación. El video de live quedará cargado en YouTube. Véanos, véanlo, denle like, compartan, suscríbanse, analícenlo, mándenme a la berenjena si es que quieren. Y después de mandarme a la berenjena, vuelvan a ver, reflexionen y pregunten. Esto solo funciona si empezamos a hacer las preguntas. Y este pana que no pudo ver el video va a estar en YouTube y vas a poder ver el video y la explicación de las cárceles. Lamentablemente no podemos regresar a ese punto porque estamos en la hora del cierre. Como siempre, agradeciendo a nuestro productor detrás de cámaras, Astian Herrera, comprometido, casi 8 de la noche, con Yamingo y con este programa de los hijos de la gran pauta. ¿Quieres seguir desnudando la noticia? ¿Quieres desmontar el relato? Esto es Los hijos de la gran pauta. Somos Yamingo S. La noticia yucha, tal y como es. Salimos de TikTok. Déjame le cierro Facebook, no te vayas.